Buenas, en esta lección vamos a seguir aprendiendo a utilizar las funciones lógicas. En este tutorial veremos cómo utilizar la función O anidada con la función SI. En vídeos anteriores vimos cómo utilizar la función O. Esta función comprueba si alguna de las expresiones lógicas se cumple. Si se cumple al menos una, nos devuelve como resultado verdadero, y si ninguna expresión se cumple, nos devuelve como resultado falso. Si solo utilizamos la función O, los resultados que obteníamos eran verdadero y falso. Pero anidándola con la función SI, podemos obtener en ambos casos los resultados que nosotros queramos. En el primer ejemplo queremos que se muestre el texto descuento o sin descuento si alguno de los dos artículos que compra el cliente son de la marca que patrocinamos ese día. En nuestro caso, la marca que se patrocina hoy es Nike. Seleccionamos la columna descuento e insertamos la función SI desde la categoría lógicas que encontramos en el grupo de opciones biblioteca de funciones dentro de la pestaña fórmulas. Recordar que para que la función nos devuelva como resultado verdadero, debe cumplir al menos una de las condiciones que insertemos dentro de la función O. Hemos insertado la función SI para obtener dos resultados diferentes a verdadero y falso. Y como tenemos dos condiciones, debemos anidar la función O dentro de la función SI. Siempre la tendremos que anidar en el argumento prueba lógica de la función. Para anidarla, pulsamos en el cuadro de nombres y la seleccionamos. Si no aparece en el desplegable, pulsamos en más funciones y buscamos la función. Para ello nos vamos a la categoría lógica y pulsamos sobre ella. Nos aparece el cuadro de diálogo donde insertaremos las condiciones. Recordar que las condiciones siempre siguen la misma estructura: celda, operador y por último valor o celda. En esta primera condición debemos comparar el valor de la columna ropa deportiva con el valor de la marca que estamos patrocinando. Por lo que seleccionamos la celda C5, escribimos el operador igual y por último podemos escribir entre comillas el texto Nike, pero si luego cambiáramos la marca que vamos a patrocinar, debemos cambiar de nuevo la función. Por lo que seleccionamos la celda F2 y la dejamos fija pulsando la tecla F4 utilizando referencias absolutas, ya que utilizaremos este valor para compararlo con el resto de resultados. Ya tenemos la primera condición insertada. Pasamos al siguiente argumento y en esta segunda condición debemos comparar el valor de la columna zapatillas deportivas con el valor de la marca que patrocinamos. Seleccionamos la celda D5, escribimos el valor igual y seleccionamos la celda F2 donde tenemos la marca que patrocinamos. Y la dejamos fija pulsando la tecla F4. Una vez hemos escrito las dos condiciones, debemos insertar los valores que se visualizarán si cumplen o no con las condiciones especificadas. Pulsamos en la función SI que encontramos en la barra de fórmulas para insertar estos valores. Si se cumple alguna de las condiciones, queremos que se muestre el texto descuento y lo escribimos entre comillas. Y en el caso falso, insertamos el texto sin descuento entre comillas. Por último, pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular el resto de resultados. Y podemos comprobar en los resultados que varios clientes tienen descuento, ya que han comprado algún producto de la marca que estamos patrocinando. Si cambiamos la marca patrocinada a Adidas, vemos que los resultados van cambiando. En el siguiente ejemplo vamos a realizar un descuento del 15% del precio total si compran algún artículo de la marca que patrocinamos ese día. Seleccionamos la columna precio final e insertamos la función SI desde la categoría lógicas que encontramos en la pestaña fórmulas. Como tenemos dos condiciones, debemos anidar la función O dentro de la función SI. Para anidar la función pulsamos en el cuadro de nombres y la seleccionamos. Nos aparece el cuadro de diálogo donde insertaremos las condiciones. En la primera condición debemos comparar el valor de la columna ropa deportiva con el valor de la marca que estamos patrocinando. Seleccionamos la celda C5, escribimos el operador igual y por último podemos escribir entre comillas el texto Nike, pero si luego cambiáramos la marca que vamos a patrocinar, deberíamos cambiar de nuevo la función, por lo que seleccionamos la celda F2 y la dejamos fija pulsando la tecla F4 utilizando referencias absolutas. Ya tenemos la primera condición insertada. Pasamos al siguiente argumento y en esta segunda condición debemos comparar el valor de la columna zapatillas deportivas con el valor de la marca que patrocinamos. Seleccionamos la celda D5, escribimos el operador igual y seleccionamos la celda F2, donde tenemos la marca que patrocinamos. Y lo dejamos fija pulsando la tecla F4.
Una vez hemos escrito las dos condiciones, debemos insertar los valores que se visualizarán si cumplen o no con las condiciones especificadas. Pulsamos en la función sí, que encontramos en la barra de fórmulas. Nos vamos al caso verdadero y realizamos la suma entre paréntesis de lo gastado entre ropa y zapatillas deportivas. Es decir, sumamos las celdas E5 más F5 y lo multiplicamos por 0,85, ya que realizamos un 15% de descuento. Y en el caso falso, dejamos el precio total, es decir, la suma de ambas cantidades. Sumamos las celdas E5 y F5. Para finalizar la función, pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular el resto de resultados. E insertamos el formato moneda en la columna Precio Final desde la pestaña de Inicio. En el siguiente ejemplo, damos un vale descuento a los clientes cuando compran unas zapatillas Nike o se gastan más de 270 € en el total de la compra. Seleccionamos la columna Vale Descuento e insertamos la función sí desde la categoría Lógicas de la pestaña Fórmulas. Como tenemos dos condiciones, debemos anidar la función O dentro de la función sí. Anidamos la función desde el cuadro de nombres y nos aparece el cuadro de diálogo donde insertaremos las condiciones. En la primera condición seleccionaremos la marca de las zapatillas deportivas, en nuestro caso la celda de 5. Escribiremos el operador igual y como valor escribiremos Nike entre comillas. Y para la segunda condición realizamos la suma entre paréntesis de lo gastado entre ropa y zapatillas deportivas. Es decir, sumamos las celdas E5 más F5 y lo comparamos con 270, por lo que escribimos el operador mayor y el valor. Después pulsamos en la función sí que encontramos en la barra de fórmulas para rellenar el resto de argumentos de la función. Nos vamos al caso verdadero y escribimos entre comillas vale descuento. Y en el caso falso insertamos un guión entre comillas. Por último, pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular el resto de resultados. Si cambiamos alguno de los resultados, como por ejemplo aumentar el precio del total gastado por uno de nuestros clientes, el resultado final de esta columna Vale Descuento también cambiará. Pasamos a la siguiente hoja y en el siguiente ejemplo queremos saber si debemos reclamar la factura al vendedor. En el caso de que esté pagada o en el caso de que no esté pagada, tiene 10 días de margen para pagarla. Si cumple con alguna de las dos opciones, que se muestre el texto reclamar, y si no, que no se muestre nada. Seleccionamos el rango de celdas de la columna reclamar y pulsamos en la función sí de la categoría Lógicas que encontramos en la pestaña Fórmulas y anidamos la función O desde el cuadro de nombres, ya que debemos insertar dos condiciones. En la primera condición debemos conocer si la factura no está pagada. Seleccionamos la celda G4, el operador igual y escribimos el texto sí entre comillas. Recordar que el texto sí deberá ir acentuado. Y en la segunda condición tenemos que comprobar que la diferencia entre la fecha de hoy y la fecha de vencimiento es superior a 10 días. Realizamos la resta entre paréntesis entre ambas fechas. Insertamos la función hoy o seleccionamos la celda C1 donde tenemos la función ya insertada. Escribimos el signo de menos y la fecha de vencimiento. E insertamos el operador mayor y el valor 10. Nos vamos a la función sí de la barra de fórmulas para rellenar el resto de argumentos de la función. Nos vamos al caso verdadero y escribimos entre comillas el texto reclamar. Y en el caso falso, insertamos las dobles comillas, para que salga en blanco la celda. Por último, pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular el resto de resultados. Nos situamos en la siguiente hoja para realizar los últimos dos ejemplos. Queremos que se muestre el texto suspendido si mis alumnos no han obtenido más de un 5 en las notas de las 3 asignaturas, y si no, que aparezca el texto aprobado. Seleccionamos el rango de celdas de la columna suspendido y pulsamos en la función sí de la categoría Lógicas. Y anidamos la función O desde el cuadro de nombres, ya que debemos insertar 3 condiciones. En el cuadro de diálogo de la función, insertamos las condiciones.
La primera condición, debemos comparar las notas obtenidas en la asignatura de Historia y seleccionamos para ello la celda C3, el operador menor o igual, y escribimos como valor 5. Para la segunda condición, seleccionamos las notas obtenidas en Matemáticas. Seleccionamos la celda D3, el operador menor o igual, y escribimos como valor 5. Y para la última condición, seleccionamos las notas obtenidas en Informática, la celda E3, el operador menor o igual, y escribimos como valor 5. Una vez hemos insertado las tres condiciones, nos vamos a la función sí de la barra de fórmulas para rellenar el resto de argumentos de la función. Nos vamos al caso verdadero y escribimos entre comillas el texto suspendido. Y en el caso falso, escribimos entre comillas el texto aprobado. Y pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular el resto de resultados y comprobamos qué alumnos están aprobados y cuáles no. En el último ejemplo, si las notas de Historia o Matemáticas son menores de 5, queremos que aparezca el texto Examen adicional, y si no, que realice el promedio de las tres notas. Seleccionamos el rango de celdas de la columna Nuevo examen, y pulsamos en la función sí de la categoría Lógicas. Y anidamos la función O desde el cuadro de nombres, ya que debemos insertar dos condiciones. En el cuadro de diálogo de la función insertamos las condiciones. En la primera condición debemos comparar las notas obtenidas en la asignatura de Historia. Seleccionamos la celda C3, el operador menor o igual, y escribimos como valor 5. En la segunda condición, las notas obtenidas en Matemáticas. Seleccionamos la celda D3, el operador menor o igual, y escribimos como valor 5. Nos vamos a la función sí de la barra de fórmulas para rellenar el resto de argumentos de la función. Nos vamos al caso verdadero y escribimos entre comillas examen adicional. Nos situamos en el caso falso y anidamos la función promedio desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, pulsamos en Más funciones y la buscamos en la categoría Estadísticas. Una vez la hemos seleccionado, seleccionamos las tres notas del primer alumno en el cuadro de diálogo. Como ya hemos rellenado todos los argumentos de la función, pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular el resto de resultados. Y si mis alumnos han suspendido alguno de los exámenes de Historia o Matemáticas, aparece el texto Examen adicional, y si no, obtenemos el promedio de sus notas. Y dejamos los resultados obtenidos con un solo decimal. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar la función lógica O anidada con la función sí para comparar diferentes pruebas lógicas en Excel 2019, obteniendo resultados diferentes a verdadero y falso. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.